Muchas gracias por juntaros en los diferentes lugares y horas y también mucha gente luego ve las grabaciones. Es fantástico que estéis todos aquí. Por favor, saber que hemos colgado en el chat el sutra del rey de las concentraciones en inglés está en el chat, en español no lo tenemos, porque él va a referirse a ese texto. Y de todas formas va a compartir la pantalla, de todas formas va a ir compartiendo por la pantalla los párrafos que va a comentar. Bueno, Gesogla ya está, Lexo ya está aquí de nuevo y bienvenido a los traductores, venerable Siliana, venerable Paloma de España y de Italia. Es genial que estéis por aquí. Y hola, y Guillermo, voy a decirle hola. Yeah. Yes, Can yes. Yes, I can hear you, but I can't see you yet. Really? Let me see. I can see Antonin will that. highlight you so that you're. See me? I had mirror on. I went to video settings. I discovered something. I see you as a little. Oh, now you are highlighted. Am I there? Hello. Welcome to the Days of Miracle program. Oh, now your screen went funny again. It goes kind of, instead of horizontal, really? horizontal, it Weird. went vertical or something. On my No, side. it's okay. It's okay. Yeah, So we have for me like a too. black little thing there. Oh, really? Es que dice, yo creo que está bien su pantalla. I don't know. On mine it looks fine, but let me. Antonin, Dice, Antonin, can you see that? Or What is was it that just technological? yo lo estoy viendo bien también. A ver, Your bueno, más o technical menos. things. Great. Maybe, but maybe Es que dice que se le ve raro, pero bueno, tampoco es tanto. let me check my settings. Un poquito más pequeñito. Es que claro, está en la India y eso siempre, supongo yo. Oh, somebody's saying they Yeah. can see you. Maybe it's my screen. Who knows? Yes. These things. Oh, now you're gone. Well, yeah, I just turned my video off. Now you turn back. Doesn't really matter, as long as we can see you. I mean, I Looks can great. mess up my video set. My video. Venerable Paloma also says it's good, and sound good? is good. Ujú, Is ujú, good. ujú. Maybe it's your karma Kumpen. I don't know. Definitely. Quizás es tu karma, Kumpen, dice seguro, seguro. Dice, ayer ya me pasó, que tampoco me aclaraba con las pantallas. Dice que le pasaron muchas cosas ayer. Ay. Bueno, pues bienvenido de nuevo a tu cita, venerable Laxogla. Es genial. El año pasado cuando estuviste aquí y estamos muy contentos de que estés ahora online. Ahora estamos en diferentes países de nuevo. No sé si él dice que está en tu cita, me parece. A ver. Ah, no, él es en Sera. Entonces, es genial verte. Feliz Losar. Hoy es el día 12 de Losar porque este año tenemos 16 días de los milagros. Es un milagro que hemos ganado un día más del día de los 15 días de los milagros. Venerable Lexor, voy a presentarte a la audiencia. Naciste en Estados Unidos, encontraste, no lo he podido ver en tu biografía. ¿Dónde lo encontraste? ¿En Copán? ¿Dónde? Ale, en la escuela. Creo que dice que fue en donde estudió. Y luego viniste a India o Nepal. Le está preguntando. Ahí encontró a la Malundru en Copán, en Nepal. Y luego a Nikaren y tomó refugio allí en Copán. Vale, excelente. Y entonces tomaste la ordenación en el 2001 y empezaste en el programa de Geshe en Shera en el 2004. Y desde entonces has estado estudiando en el monasterio de Sera, el programa de Geshe, para llegar a ser un Geshe. Wow, es una realización increíble realmente, que es como si fuera varias carreras, varias graduaciones. Wow, ya lleva 17 años estudiando allí y ya casi ya lo completa.
quedan 3 años más para completar los estudios de Geshe. ¡Wow! Impresionante, nos regocijamos mucho, de verdad. Bueno, pues bienvenido de nuevo a Tushita. Espero que sea un auspicio, un comienzo auspicioso para que nos des muchas enseñanzas en Tushita, ya sea online y ojalá que también presencialmente. Veremos cuándo. Sí, yo siempre estoy contento de enseñar allí en Tushita. De hecho, yo empecé a servir allí en la recepción en Tushita. Estuve trabajando un tiempo. Y Y es cuando recibí la ordenación, yo era recepcionista allí en Tushita, dice. Sí, sí. Hice también allí mi retiro de Barrasadva, mi primer retiro en Tushita, el retiro de Barrasadva. Y la verdad para mí es como estar en casa, allí en Tushita. Y espero que sí, que pueda volver una y otra vez, claro que sí. Ya sea virtual, de ambas formas, presencial y online. Y bueno, Kumpen es una magnífica coordinadora espiritual allí en Tushita, organiza todo muy bien, cuida muy bien de los maestros, es muy fácil hacer allí los programas en Tushita. Muchas gracias, Kumpen. Vale, Lexo, volvemos, te la devuelvo. dice que empezaba, dice, bueno, Venerable Kumpen nació, iba a empezar a contarle su biografía. Bueno. Vale, ¿qué? Está teniendo problema ella en verle bien. Ok, ahora, perfecto. Vale. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estoy muy contento de veros a todos y especialmente a los italianos y a los que habláis español también os doy la bienvenida y a los que habláis en portugués, o brasileños. Os doy la bienvenida a todos. La última vez que hablé, que recuerde, cuando Venerable Siliana, y no estoy segura si Paloma estaba también traduciendo, fue en Francia, sí. Era en Barra Yogini, en las sesiones de revisión, y yo estaba muy nerviosa hablar delante de 400 y pico personas y se me olvidó completamente, sí, me acuerdo, se me olvidó que había traductores y yo hablaba muy rápido y entonces tenían que traducir muy rápido y creo que se lo puse difícil a las traductoras. Entonces, Venerable Kumpen me ha recordado que sí, que estamos aquí traduciendo, entonces voy a intentar hablar más despacito. No tengo un buen micrófono en el ordenador, entonces si hay algún problema en el sonido, intentaré alzar la voz. Translators, everything okay? Yes, okay. Thank you so much, Venerable. Yeah, so let's begin since it's Entonces vamos a empezar, we want to ya que son los días de los milagros y queremos asegurarnos de acumular méritos y plantar huellas positivas en nuestra mente. Vamos a empezar observando la propia mente, el estado de nuestra mente. Y si vemos que hay pensamientos negativos, sensaciones negativas, sentimientos negativos que surjan, si te das cuenta de ello, intentamos soltarlos, purificarlos. Y si hay sentimientos positivos o estados mentales positivos, nos regocijamos. En cualquier caso, intentamos mantener una mente clara y centrarnos en la motivación de la bodhicitta. Y podemos visualizar a Buda Sakyamuni cuando recitamos el mantra del Buda Sakyamuni, el mantra del nombre de Buda, que es como una forma de ir por refugio, como Lama Yese solía hacer. Entonces observamos unos momentos nuestra mente.
So remember how fortunate we are to be Recordar lo afortunados que somos de estar vivos en esta época cuando las enseñanzas, cuando el Buda ha venido al mundo, ha girado la rueda del Dharma, las enseñanzas todavía existen y es muy fácil acceder a las enseñanzas con estos maestros y gurús tan puros, increíbles como Su Santidad Dalai Lama, la Mazapa Rinpoche, y además que tenemos fe e interés y por tanto somos capaces de involucrarnos en actividades virtuosas en estos tiempos tan difíciles y especialmente en estos días de los milagros. and yet, although we're so incredibly fortunate, Y aunque somos tan afortunados, todavía seguimos experimentando todo tipo de sufrimiento de momento a momento, enfermedad, vejez, muerte, y nacemos bajo la fuerza de las emociones aflictivas y el karma. Y lo mismo, infinitos seres que han sido nuestras madres bondadosas, nuestros padres, amigos y demás, y que son la fuente de toda de toda experiencia de felicidad que hemos tenido en el pasado, de toda experiencia de felicidad que tenemos ahora, y que nos sintamos bien y de toda la felicidad que obtengamos en el futuro. Todo viene dependiendo de los seres. Entonces recuerda a todos estos seres con los que compartimos este mundo, recuerda su sufrimiento e intenta generar esa aspiración de hacer todo lo que esté a tu alcance para liberarlos del sufrimiento. Y la mejor forma que podemos hacer es llegar a lograr la completa iluminación y así poder eliminar todos los obstáculos que tenemos para trabajar para el beneficio de los seres y poder desarrollar y por tanto poder desarrollar totalmente todo este potencial de sabiduría, compasión y así poder trabajar perfectamente para el beneficio de los seres. Entonces generamos esa motivación de la bodhicitta. And then as our guide and inspiration, y como guía e inspiración para poder actualizar esta aspiración de la bodhicitta, podemos visualizar a Buda Sakyamuni en el espacio enfrente de nosotros, a la altura de nuestro entrecejo. is a beautiful Imaginamos un trono hermosísimo, dorado, sostenido por 8 grandes leones de las nieves y sobre este trono un disco de lunar, un loto, un disco de luna, un disco solar. Estos tres representan la renuncia, la bodhicitta y la sabiduría que realiza la vacuidad. Y sobre estos, Buda Sakyamuni, con sus hábitos de color azafrán de un monje completamente ordenado, con un cuerpo dorado, resplandeciente y puro, irradiando rayos de luz en todas las direcciones de cada uno de los poros de su cuerpo. Y mostrando un gran afecto, una hermosísima sonrisa. Su mano derecha está sobre la rodilla derecha con la palma hacia abajo y tocando el disco de luna donde se sienta. Y la mano izquierda está en el regazo con la palma hacia arriba sosteniendo un bol con néctar gozoso. Que elimina los 4 maras, especialmente el mara de la muerte. Los hombros están rectos, tiene una postura erecta, completamente relajado.
mostrándonos la postura perfecta de la meditación. Sus pies está el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el pierna izquierda sobre el muslo derecho en la postura Vajra. Su cabello es de color azul oscuro y rizado como hacia la derecha y tiene esa osnisa, esa protusión en la coronilla que representa su práctica perfecta de la devoción al gurú hacia sus maestros. Y entre las cejas, en el entrecejo, no recuerdo ahora el nombre, es como un cabello infinitamente larga. Por ejemplo, donde se ponen las mujeres indias, se ponen esa marca, justamente ahí, y está representando la increíble compasión del Buda que se extiende a todos los seres. Son ojos alargados, increíblemente hermosas, ligeramente como entrecerrados, entreabiertos, y está como en esa absorción meditativa, pero a la vez consciente de todos los fenómenos, comprendiendo la naturaleza última y relativa de los fenómenos. Y el que estén ligeramente abiertos es que simboliza que es completamente consciente de los seres, cómo nacen, sus diferentes disposiciones kármicas y que tiene así la habilidad perfecta de poder guiarles, de poder guiar a todos y cada uno de los seres de forma perfecta hacia la iluminación. Y recuerda que Buda Shakyamuni es de una naturaleza con tus propios maestros, como se aparece, y se muestra ahora en el aspecto de nuestros gurús. Son de una misma entidad, pero diferentes aspectos. Entonces desarrolla un sentimiento de fe hacia Buda Shakyamuni, el gurú, que tienen el poder de guiarte más allá del samsara, liberarte de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarte al estado de esa paz y liberación inmaculada. Y cuando recitamos el mantra del nombre de Buda unas cuantas veces, puedes visualizar luz blanca, rayos de luz blanca que llegan desde su cuerpo purificando a todos los seres del sufrimiento y sus causas. Y luego rayos de luz dorado que se irradian de todo su cuerpo, bendiciendo a todos los seres y aportándoles toda esa felicidad hasta la iluminación, todas las causas y condiciones hasta lograr la iluminación. Os pongo su voz y luego paso al castellano otra vez. A ver. And then visualize Shakyamuni Buddha is very pleased. Visualizamos a Guru Buda Shakyamuni complacido con la súplica que hemos hecho y le pedimos que nos guíe. Y entonces gozosamente viene a nuestra coronilla y adoptando la misma dirección que nosotros y mora ahí en nuestra coronilla, bendiciéndonos e inspirándonos, guiándonos en lo que llevamos a cabo este trabajo, esta sesión de hoy. Okay, so we can end the contemplation there. Y bueno, concluimos aquí la contemplación. Entonces vamos a compartir 2 sesiones, hoy y mañana.
Paloma and Ciliana, do you have the King of Samadhi Sutra in Spanish, Italian? Yes, Spanish, not yet. Okay, soon, we hope. I hope. Preguntaba si lo tenemos en castellano, le digo que no. Pero bueno, haré lo que pueda. Hoy y mañana, Kumpen me ha pedido que quisiera hacer en estas 2 sesiones de los milagros. Y durante muchos años estudiando en Sera, normalmente la forma de estudiar en Sera aquí, todo lo que estudiamos está basado en lo que el Buda enseñó en diferentes sutras, pero rara vez leemos un sutra completo o estudiamos un sutra completo. En los diferentes libros de texto y en los comentarios tibetanos que estudiamos hay muchas citas de diferentes sutras, pero rara vez leemos o estudiamos el sutra completo. Y durante muchos años estudiando aquí en Sera, bueno, de hecho incluso antes, cuando era un monje recién ordenado en Tushita, yo quería ir a meditar con los meditadores allí en donde la estupa de Trillan Rinpoche, estar allí en la montaña meditando. Yo no quería venir aquí a hacer unos estudios académicos. Ya estaba un poquito, ya estaba un poco harto de los 4 años en la universidad y yo la verdad quería ir a meditar y ya estaba harto de estudiar. Pero recuerdo que Tenzin Yas, que ahora es un laico, en aquella época era monje estudiando en la escuela de dialéctica, y dijo, no, tienes que estudiar los sutras de la perfección de la sabiduría. Y dije, bueno, los puedo leer por mi cuenta, ¿para qué tengo que estudiarlos 12 años? Y dijo, no, los podrás leer por tu cuenta, pero no los vas a comprender lo que están diciendo. Y bueno, yo era muy escéptico. Pero bueno, el caso es que cogí una traducción de Edward Conz de los Sutras de la Perfección de la Sabiduría y entonces comprendí algo, me di cuenta de lo difícil que era de comprender realmente los sutras. Durante esa época su santidad dio enseñanzas, las que solía dar en Losar, en los días de los milagros, que es enseñanzas de 14 días en el templo principal en Dharamsala. Y un año su santidad enseñó la forma de vida del Bodhisattva y el adiestramiento mental como los rayos de sol. Y después de recibir esa enseñanza de su santidad, pude dedicar un tiempo para leer de nuevo esos textos e intentar comprenderlos un poco mejor, pensar sobre ellos, lo que decían, y especialmente con el texto del adiestramiento mental como los rayos del sol, la verdad es que me impactaba porque cada cosa que decía estaba basado en comentarios por Nagarjuna, de Shantideva, de Chandrakirti, de Dharmakirti y otros grandes eruditos, pandits. Y como yo, como nuevo monje recién llegado, pues vi como, o sea, que estaba inspirado a salir del samsara y lograr la iluminación si fuera posible. Y me di cuenta que si realmente quería esforzarme hacia esos objetivos de una forma significativa, pues entonces tenía gran sentido estudiar, pues estudiar a estos grandes eruditos y pandits y que lograron esos objetivos y que bueno, pues que eso me daría inspiración para poder yo también encaminarme en esa dirección. Nagarjuna, Shantideva, Chandrakirti alcanzaron niveles muy altos de realización en el camino del Bodhisattva, en la iluminación. Y entonces me di cuenta de que si yo quería ser serio en progresar en este camino, que realmente necesitaba estudiar también esos textos, sus textos de las personas que eran conocidos por haber progresado en el camino. Y eso, entonces, bueno, pues acabé pues eso, estudiando esos textos en los grandes monasterios aquí en el sur de la India. Así es como acabé aquí en Sera.
Pero en el programa de estudios me di cuenta de que estudiamos muchos comentarios de eruditos indios y principalmente nos centrábamos en los comentarios de los eruditos tibetanos. Y en muchos de esos se mencionaban los sutras, pero no estudiábamos los sutras como tal. Especialmente en los últimos 4 o 5 años he tenido este sentido de decir, bueno, tengo que estudiar algunos de estos sutras, pasar un tiempo, especialmente cuando encuentras monjes de la tradición Theravada que están tan familiarizados con los diferentes sutras del canon Pali y pueden citarte unos pasajes impresionantes de esos diferentes sutras. Y están muy familiarizados, mientras que en la tradición tibetana los monjes no están tan familiarizados con esos sutras. Y entonces, gracias a Sonsar Khyentse Rinpoche y al proyecto, a un proyecto que hay de traducciones, es muy fácil acceder a los diferentes sutras, especialmente los sutras mahayanas en India, en inglés, porque aunque bueno, soy bueno en tibetano, pero es mucho trabajo leer realmente un sutra difícil en tibetano, no es cualquier cosa, pasas mucho tiempo. Lleva mucho tiempo poder comprender, traducir bien y comprender bien. Por eso es maravilloso que otros hayan realizado ese trabajo y te lo pongan muy fácilmente en tu lengua, en inglés. Y he estado haciendo eso en los últimos años en mi tiempo libre y es realmente maravilloso. Yo os lo aconsejo. En vez de tener muchas aplicaciones de estas en el teléfono de diferentes noticias y viendo cada día las últimas noticias, como me pasa a mí a veces, bueno, pues os animo cuando que pongáis en vuestro teléfono diferentes sutras y los leéis de vez en cuando y leéis un capítulo de un sutra que puede ser 5 minutos, por ejemplo, el capítulo de hoy y mañana, podemos leerlo fácilmente en 10 minutos y son grandes bendiciones y purifica la mente, deja huellas maravillosas, muy positivas en tu continuo mental y te da una sensación de mayor cercanía a Guru Buddha Sakyamuni que cuando lees los comentarios de los sutras. Esa es una razón por la que yo quería comentar este texto, este sutra. Creo que quizás es la primera vez que enseño sobre un sutra como el foco. Y una de las razones es para compartir con vosotros mi felicidad con este sutra de el rey de los samadhis, de las concentraciones. Es muy común. En el Lanrin Chema aparecen muchas citas, en el Vaisavacharyavatara también y en muchos textos del Oyon. Muy a menudo se cita este texto. Por ejemplo, una de mis citas favoritas es algo así. Los bodhisattvas no necesitan involucrarse en muchas diferentes prácticas. Si te involucras en una práctica solo, tienes todas las prácticas, todas las enseñanzas de Buda en la palma de tu mano. ¿Cuál es esa práctica? La gran compasión. Esa cita viene de este sutra. Ayer la citó Tenzin Soka, por cierto, creo. Y hay muchas citas de este sutra que enfatizan el camino del bodhisattva, especialmente el camino del monje o monja, de gelons, gelonmas. Y nos alienta, nos inspira a dejar atrás la vida mundana y poder abandonar, ir a lugares más remotos para practicar la contemplación en soledad. Y habla mucho sobre vacuidad de muchas diferentes formas. Hay muchos pasajes inspiradores sobre la vacuidad.
Entonces, un gran sutra que espero que, bueno, introduciros un poco esto, que podáis leerlo, especialmente este sutra por vuestra cuenta y también observar, conocer otros sutras en este proyecto de los 84.000 enseñanzas. Es un trabajo impresionante que Sonsar Khyentse Rinpoche en ese proyecto está haciendo, traduciendo muchos diferentes sutras. Prácticamente cada semana o cada mes hay una nueva traducción de diferentes sutras y los pocos que yo he leído, realmente la calidad de traducción es muy buena. No, por supuesto, claro que a lo mejor tengo diferentes opiniones en algunas palabras, pero en general tienen una calidad muy apreciable. Contrastan las versiones tibetanas, sánscritas, china, para poder hacer una buena traducción. Y bueno, y también hay muchas notas de referencia, entonces os lo aconsejo. Yo supe de este proceso de los 84.000 enseñanzas hace mucho tiempo, pero no presté especialmente interés. Ahora lo conozco y realmente son unos recursos increíbles. Entonces, he cogido un capítulo de el tercer capítulo del Sutra del Rey de las Concentraciones, que se llama Alabanza a las cualidades de Buda. Porque durante estos días de milagros, cuando especialmente nos acordamos de las grandes acciones del Buda, Kumpen, ¿ha hablado alguien de la historia de lo que pasaba durante estos días de los milagros? Pues no. Pues ¿nos los puedes contar, por fin? Dice, oh, nadie lo ha hablado. Dice, no. Vale, bueno, pues mañana os lo cuento, dice él. Ok, mañana os hablo de los 15 días de los milagros, porque de hecho de mi clase aquí en Sera hemos estado leyendo cada año tenemos como un tema extra. Durante muchos años ha sido gramática tibetana, pero este año el tema extra ha sido la biografía de Buda en tibetano por Kanchen Yese Yarsen, uno de los famosos eruditos tibetanos. Entonces este año lo estamos estudiando, lo revisaré, especialmente en la parte que describe qué pasó durante estos días de los milagros y mañana lo comparto con vosotros. Muchas gracias. O sea que tenéis que volver. Sí, esperamos que sí, claro que sí. Espero que no fallezcamos ninguno. Bueno, entonces, uno de los grandes acciones de milagros del Buda durante esta época, que realmente es una buena práctica durante los días de Sakadawa, que conmemora el nacimiento, iluminación y paranirvana de Buda, y también durante el Chokorduchen, cuando conmemora cuando el Buda giró por primera vez la rueda del Dharma en Sarnath, y Labadduchen, que es cuando desciende del reino de Tushita, yes, cuando del reino de los 33 creo que era, no, Tushita, cuando fue a enseñar el Dharma a su madre y vuelve a la tierra para continuar dando enseñanzas a los humanos. Y luego pues están estos días de los milagros. Cada uno de estos periodos es bueno pasar un tiempo reflexionando sobre la bondad y cualidades de Buda Sakyamuni. Entonces quería decir algunas palabras en general para reflexionar sobre las cualidades de Buda, porque ayer cuando leía este capítulo que describe muchas de las cualidades de Buda, para mí a menudo cuando leo sobre esta lista de estas cualidades increíbles que el Buda posee, puede tener el defecto opuesto en nosotros. En vez de inspirarnos, puedes sentirte decir, sí, no tengo nada que hacer. No hay forma de que yo pueda conseguir jamás esas cualidades. Entonces tengo que seguir insistiendo, darme cuenta de que, wow. Ahora, o sea, que puede a veces tener ese efecto opuesto, porque dice, oh, eso es imposible casi de lograr. Entonces, cuando leemos sobre las cualidades del Buda, se supone que tendríamos que dejar de... A ver,
A ver, era como, es como un poco como tiene que ayudarnos a alimentar el fuego de nuestra fe y la energía para lograr la iluminación, pero a veces es casi como que las cualidades de Buda están tan elevadas y nosotros nos encontramos tan lejos que entonces no tiene ese efecto. Y creo que es útil pensar un poco en cómo, o sea, cómo es, por qué tenemos que reflexionar sobre estas cualidades del Buda, y de qué forma esto nos puede ayudar para fortalecer nuestra práctica e inspirarnos en nuestra práctica. Mm. Creo que cuando quiera que reflexionamos en cualquier aspecto de las enseñanzas de Buda, es bueno empezar con el Lamrim, volver de nuevo al Lamrim, porque en el Lamrim es tan perfecto las directrices, todo lo que el Buda enseñó, mostrándonos cómo debemos practicar las diferentes etapas en los diferentes momentos y cómo todo se encaja. Si vemos en el Lamrim dónde habla de las cualidades de Buda y cómo. Lo más obvio es cuando habla del refugio, ¿sí o no? De los 3 niveles de adiestramiento, el adiestramiento de la persona de capacidad inicial o inferior, el de intermedio y el nivel de capacidad superior. Aquellos que aspiran a la iluminación. Bueno, pues en este primer nivel de adiestramiento están por un lado primero los 2 temas preliminares, que es la devoción al guru y el perfecto, a ver, perfecto. Y luego vendrían los 4 temas principales, y luego vendrían, después del perfecto nacimiento humano, ya luego vendrían la muerte y la impermanencia, el reflexionar sobre el sufrimiento en los reinos inferiores, el refugio y luego el karma. Estos serían los temas principales del adiestramiento de la persona de capacidad inicial. Entonces, en la sección del refugio se habla del Buda, Dharma y Sangha. Y cuando hablamos del contexto del Buda describiendo qué es el Buda, habla mucho sobre las cualidades de Buda. Y normalmente las cualidades de Buda las dividimos entre las cualidades del cuerpo, palabra y mente. Puedo ver a Siliana diciendo cuerpo, palabra y mente. Ay. Entonces, cuando en el contexto del refugio, en el nivel de capacidad inicial en el Nanrin, cuando pensamos en las cualidades de Buda, es para darnos la confianza de que el Buda tiene la habilidad de protegernos de los sufrimientos de los reinos inferiores. Justo antes de eso no hubiéramos pensado que en los sufrimientos de los infiernos, espíritus hambrientos, lo que significa o qué sería renacer como animal y cómo es eso posible, porque renacemos de vida en vida por la fuerza del karma que vamos creando. Entonces, ¿cómo es posible que cuando dejemos esta vida humana, por la fuerza del karma negativa, podamos tomar un renacimiento como un ser infernal, espíritu hambriento o animal? Y cuando contemplas eso, entonces buscas a alguien que tenga la capacidad para protegernos de esos sufrimientos. Entonces miramos al Buda, Dharma y Sangha. En cierta forma, el Lamrim está enseñado para una audiencia para personas que ya son budistas. Hay que reconocer que es eso. No hay mucha explicación en el Lamrim del por qué. A ver, o sea, se asume que tú ya tienes fe en el Buda, Dharma y Sangha en general. Entonces, bueno, el caso es que se describen las cualidades físicas de su cuerpo, un cuerpo muy atractivo, atrayente para la gente, que puede fácilmente captar la atención de la gente, como diciendo, wow, esta es una persona realmente impresionante, solamente por el mero hecho de contemplarla.
y dar a la gente la sensación de que es una persona con cualidades poco comunes y que tiene gran poder, que puede realizar milagros, aparecer, manifestarse de diferentes formas, dependiendo de cómo sea necesario en cada contexto, inspirando a los demás. Y luego también se habla de las cualidades de la palabra, de saber, de que el Buda sabe perfectamente lo que cada persona necesita en cualquier contexto y que con una palabra, aunque haya 100 personas en la audiencia, cada uno va a escuchar algo diferente de acuerdo a las preguntas que tenga y que puede hablar en cualquier lengua sin ningún tipo de error ni nada desagradable en su palabra, siempre muy agradable. Y también algo que se dice es, el Buda no tiene miedo, o sea, que siempre permanece, eh, o sea, que no importa lo enérgicos que puedan ser sus oponentes, el Buda no tiene miedo, no tiene ningún tipo de inseguridad en su palabra, tiene una completa confianza en lo que dice. Y que cada palabra que el Buda dice actúa para reducir las emociones aflictivas y aumentar nuestras cualidades. Por ejemplo, cuando yo veo mi palabra, ese no es el caso. Espero que algunas veces sea así beneficiosa, pero no siempre es así. Y normalmente, pues eso, nos arrepentimos de muchas cosas que decimos, pero ese no es el caso de las palabras de Buda. El Buda no tiene nada de qué arrepentirse. Y la sagrada mente de Buda, normalmente hablamos de las cualidades de la sabiduría y las cualidades de la compasión y generosidad. O sea, por un lado, hablamos tanto de la compasión, del lado de la sabiduría como del lado del método, compasión y sabiduría. Y bueno, aquí cuando contemplamos el refugio en el contexto especialmente del canon Pali, del camino de los oyentes y realizadores solitarios, la forma en la que el Buda, o sea, se contempla al Buda como un ser extraordinario, omnisciente, no omnipotente, pero cercano, con esas cualidades casi sobrehumanas, con una clarividencia increíble que puede mostrar todas esas emanaciones, realizar milagros, conocer las vidas pasadas, tanto propias como de otros. Y no hay nadie en los sutras Pali, los discípulos de Buda más conocidas como Sariputra, Ananda, ninguno de los discípulos cercanos a él tenían cualidades similares. El Buda, en cierta forma, puede parecer mucho más elevado que nosotros, mucho más externo y nosotros más inferiores, pero es como, pero se habla que, por ejemplo, los dioses en lo alto de las montañas, perdonad, no entiendo bien lo que está diciendo. O sea, la forma tal como lo muestran al Buda en el canon Pali, como que parece como inalcanzable, creo que dice. Entonces, el Buda, en cuanto a ser refugio, estamos hablando de un refugio causal, es decir, el Buda es la causa para que nosotros logremos la liberación y la iluminación. Pero como el Buda nos dio enseñanzas, nos mostró el camino, eso actúa como causa para que nosotros logremos un resultado, la liberación y la iluminación. Y el Buda también es un refugio externo, una persona a la que acudimos por protección, por refugio externa a nosotros, no es parte de nuestro continuo mental, es una persona diferente. Mientras que en el Mahayana o en el camino del Bodhisattva, en el canon sánscrito o Mahayana, en los sutras del Prajnaparamita, el Buda sí que se contempla como ese estado máximo de desarrollo, pero están también todos esos bodhisattvas
cuyos nombres no puedo recordar ahora todos, pero se habla de los 8 grandes bodhisattvas, Ksitigarbha, Avalokitesvara, Manjuri y demás. Y en los sutras del Prajnaparamita, estos grandes bodhisattvas que tienen cualidades muy superiores a los primeros discípulos del canon que se muestran en el canon Pali. Entonces, en los sutras Mahayana, especialmente en este sutra del rey de las concentraciones, Shariputra y Ananda aparecen como no aparecen como personajes tan brillantes, mientras que Manjusri y Avalokitesvara aparecen como estos bodhisattvas impresionantes, determinados a lograr la iluminación completa. Ahí el Buda, tú lo sientes como más cercano. O sea, el Buda no es algo ya tan alto, tan elevado, tan imposible de acceder, sino que ya lo puedes ver como, puedes darte cuenta de que hay un camino, el camino del Bodhisattva para poder transformarte como ser ordinario en llegar a ser un Bodhisattva y de ahí un Buda. Y en los sutras de la perfección de la sabiduría se expone muy claramente cómo los seres tenemos la naturaleza búdica, el potencial para lograr ese estado. En nosotros tenemos todo ese potencial para lograr la iluminación completa, para lograr ese mismo estado de ser como Buda Sakyamuni. Y entonces podéis tener una idea de un tipo diferente de refugio. En vez de un refugio causal o un refugio externo, hay un refugio resultante y un refugio interno. El refugio resultante es pensar en las cosas y los resultados que tenemos, el potencial para lograr, es decir, nuestra iluminación futura. Como parte de nuestro propio continuo mental, pues nuestro Buda resultante futuro, en lo que llegaremos a ser. Como parte de nuestro propio continuo mental en el futuro, nuestras propias realizaciones de las 4 verdades nobles, es decir, la propia cesación futura, el lograr la propia, la cesación de la verdad de la cesación y la verdad del camino. Y entonces lograr cuando logramos esto en el camino de la visión y a partir de ahí seguir, lograremos la verdad, la noble verdad de la cesación y del camino. Y ese es el verdadero, el Dharma absoluto. Es nuestro Dharma absoluto, el futuro que lograremos. Y en esos momentos llegaremos a ser... y no se le oye. A ver, así. Entonces llegaremos a ser parte de la Arya Sangha. Entonces ese potencial que ahora tenemos es algo que podemos transformar teniendo fe y comprensión. Y haciendo todo lo que haga falta para cultivar ese potencial, eso nos va a proteger del sufrimiento. Y eso es el refugio interno. Pensar en el propio resultado de Buda, Dharma y Sangha, reconociendo ese potencial que todos nosotros tenemos dentro y hacer lo que podemos para cultivar ese potencial. Okay. Entonces así es una forma de tomar refugio. Y eso nos ayuda, pensar en esto nos ayuda a superar esa frustración inicial de pensar en todas esas cualidades increíbles de Buda y pensar, wow, es imposible que yo lo logre. Porque si pensamos de una forma lógica, que tenemos ese potencial para lograr ese estado y vemos los ejemplos de otros grandes bodhisattvas que se han esforzado tan intensamente para la iluminación, entonces eso nos puede ayudar a darnos energía, aliento para saber que también nosotros podemos lograrlo y que no es imposible, no es que incluso aunque todavía esté muy distante, pero que si vamos trabajando, incluso en lo que vas trabajando disfrutas mucho. A ver, o sea, que cada vez
que vamos trabajando hacia la iluminación es algo realmente, cuanto más cerca, es como acercarte al sol. Imagínate que naces en una oscuridad total y según vas caminando el camino, cada paso, cada kilómetro que estás acercándote al sol es más y más cálido, más y más brillante. Bueno, pues cuanto más nos acercamos a la iluminación es más y más gozoso, más y más placentero. Ok, es una forma de pensar, es en las cualidades del Buda, es en este contexto del refugio. eh, en este refugio y este refugio tanto interno como externo como causal y el refugio interno e interno, o sea, perdón, causal el resultante y el externo el interno. Y otra forma, en cuanto a las cualidades del Buda volviendo al Danrin, cuando pensamos en la devoción al Guru, se supone que tenemos que contemplar al Guru como si fuera un Buda, una emanación del Buda. En el contexto tántrico, de hecho, es verlo como Buda y en el sutra, en el contexto del sutra, en el vehículo del Bodhisattva, en ese contexto, es ver en su forma ordinaria, pero siendo en realidad el Buda, pero apareciendo en esa forma humana. Y en el contexto, a ver, se va el sonido del, a ver, ahí se va el sonido. Perdón, se ha ido el sonido, creo. Bueno, sí. Bueno, no ha dicho, pero creo que estaba diciendo bueno, cuando contemplamos las enseñanzas de los maestros y de los gurús, podemos ver todas las cualidades cada vez que oímos, que pensamos, que en esas cualidades vamos comprendiendo más y más profundamente. En mi experiencia personal, las cualidades de Buda realmente son, bueno, impresionantes. Cuando los miras en el sutra, que compartiré algunos versos con vosotros. Comprender un Buda, lo que es un Buda, es algo, realmente creo que no lo comprendemos hasta que uno llega a ser un Buda, pero definitivamente es útil intentar reflexionar una y otra vez. En mi experiencia estudiando en los últimos 20 años, definitivamente pienso que mi comprensión de lo que es un Buda es mucho más rica, mucho más profunda comparado con el océano. Pues bueno, pues quizás estoy también a unos centímetros solo de la superficie en cuanto a mi comprensión, pero es realmente un Buda es algo muy, muy profundo. Pero definitivamente es algo como muy misterioso lo que significa un Buda, lo que es un Buda. O lo que es el propio Guru es también algo como muy misterioso, muy profundo. Ujú. Todos, lo que quiera que sepamos de las cualidades de Buda, lo podemos aplicar en nuestra reflexión en cuáles son las cualidades del Guru y en la bondad de cómo el Guru nos guía y nos beneficia para nuestra, pero por nuestra mente confundida vemos faltas y algunas de por ejemplo, incluso algunos de las personas cercanas a Guru Buda Sakyamuni le veían faltas. Y en tercer lugar, en cuanto al Guru, también no se habla mucho en el Lanrin, pero también hablamos del Guru externo, que es el propio maestro ordinario del que toma refugio, preceptos, los votos de Bodhisattva, las iniciaciones, etcétera, quien te enseña el Dharma, etcétera. Ese es el Guru externo. Pero también hablamos en los otros Mahayana del Guru interno. Y de nuevo, contemplando el propio potencial para la iluminación por un lado, pero también nuestra propia habilidad de comprender lo que el Buda enseña y usar la sabiduría para discriminar entre lo que
son las acciones que tenemos que abandonar y cuáles son las acciones que tenemos que cultivar, comenzando por la práctica de abandonar las 10 no virtudes. Cuando recibimos enseñanzas de esas 10 acciones no virtuosas como matar, hasta las visiones erróneas, por qué son destructivas, cuáles son los efectos a largo plazo de esas acciones. Pues cuando reflexionamos sobre esto, generamos un tipo de sabiduría al comprender las desventajas de involucrarte en esas acciones no virtuosas y los beneficios de hacer lo opuesto, de ser honesto, de proteger la vida, tanto nuestra como la de los demás, o de no criticar, sino hablar de forma que acerca a la gente en vez de alejarla. Entonces, utilizando ese tipo de sabiduría, podemos corregir nuestra conducta. Ese tipo de sabiduría es el gurú interior, que da esta guía interna a cada uno de nosotros. De forma similar, cuando reflexionamos en las cualidades de Buda, eso nos ayuda a desarrollar eh, ese gurú interior de diferentes formas. eh, eh, de la- y finalmente, tengo 3 líneas directrices en la charla de hoy. Esta es o sea, la primera es esa, ¿por qué reflexionar en las cualidades del Buda? Y dentro de eso, cómo generar fe en el refugio y que nos ayuda a comprender las cualidades del gurú. Y lo tercero, que bueno, que quizás lo dejaré para mañana, es cómo eso nos ayuda a comprender nuestro propio potencial y el potencial de los demás. Entonces, el segundo de lo que quiero hablar es cómo ver las cualidades de Buda y por qué y comprender con lógica por qué lo podemos alcanzar y luego ver el sutra. Entonces vamos a dejar de momento ese apartado y vamos a ir al sutra en sí, que es el capítulo 3, creo que había dicho. Voy a compartir mi pantalla, pero antes de eso vamos a leer juntos el capítulo 3. Yo intentaré hacer lo que pueda. Y quiero describiros un poco lo que pasa en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1 del sutra, básicamente es una introducción al sutra que se dio en el pico de los buitres, en Rashgir, y la audiencia, creo que eran 100.000 monjes, gelons, que eso ya empiezas a dudar, porque en el Sutra del Corazón también dice, no me acuerdo exactamente el número de bhiksus o gelons, que son monjes completamente ordenados, Advaita Assembly of Bodhis and Bodhisattvas, Budas. Bueno, a menos su santidad dice, el Dalai Lama dice, no existen tantos bhiksus, pero había muchos bodhisattvas. Había tantos bodhisattvas en forma que en el aspecto humano es imposible que quepan allí, lo cual quiere decir que no estaban en aspecto ordinario, sino pues eran más en manifestaciones como Deva o dioses, porque no caben flotando ahí en el espacio, porque en el pico de los buitres. Bueno, pues similarmente en este sutra hablan de 100.000 gelons, y asumir que están en forma humana, pues si has estado en el pico de los buitres, pues ya sabes que es difícil. Entonces, la forma en que se traduce aquí, no sé en tibetano, pero dice, el Buda estaba morando allí en el pico del buitre con todos estos bodhisattvas. Y bueno, ya he dicho algo que no he captado. Bueno, en cuanto a bodhisattvas, dice, wow, bueno, un quintillón, dice, no sé ni cuánto es eso, pero es como mucho. Dice, atreveros a traducirlo, dice. Wow. No sé ni siquiera lo que eso significa, un quintillón. Va a decir, muchos bodhisattvas, ¿vale? Y el Buda principalmente en este sutra, desde el comienzo de los primeros versos,
la persona que preguntaba al Buda en el primer capítulo parecía como que era un laico joven, Chandra Prabha. Chandra es luna, Prabha no lo sé lo que significa, pero bueno, era Chandra Prabha el que preguntaba al Buda y le preguntaba en el principio del sutra, ¿cómo es la práctica de un bodhisattva? ¿Cómo debe practicar un bodhisattva? ¿Cómo debe conducirse un bodhisattva? Y la primera respuesta del Buda fue, un bodhisattva tiene que practicar una cosa. Y esa es, wow, qué bonito, la ecuanimidad. Igual preocupación para los seres y no enfadarse. Básicamente tienen que practicar paciencia y ecuanimidad. Y entonces el resto va a venir de forma natural. Y entonces el Buda continúa describiendo muchas de las diferentes prácticas de los bodhisattvas. Es un capítulo muy largo y, habla de diferentes prácticas maravillosas de bodhisattva en ese capítulo. Y en el segundo capítulo, Buda Sakyamuni, en el segundo capítulo, Sakyamuni Buda describe cómo él logró la iluminación mediante implicarse en las diferentes prácticas de los bodhisattvas y sirviendo a incontables tathagatas, sirviendo, honrando, estudiando a incontables budas durante muchos eones y incluyendo, recibiendo, memorizando, recitando, reflexionando, meditando en este sutra, el sutra del rey de las concentraciones. Entonces el Buda dice como que mediante este sutra, conociendo este sutra, honrando a los budas, sirviendo a los budas que enseñaron este sutra, yo logré la iluminación. Y ese es el segundo capítulo. Wow. Entonces llegamos a este tercer capítulo que habla de las cualidades de Buda. Sé que nos queda solo media hora, entonces vamos a leer un poco juntos este sutra y luego habrá preguntas. Bueno, yo voy a intentar traducirlo sobre la marcha, pero no es fácil traducir un sutra así oral. Ok, entonces en este capítulo tercero que nos habla de las cualidades de Buda. A ver si... Entonces el Bhagavan dijo al joven Chandraprabha, joven, por tanto, si los bodhisattvas mahasattvas desean enseñar las cualidades de Budas como son descritas por el Tathagata, el Arahat, el Buda perfectamente iluminado, sin ningún tipo de pérdida o de sentido o de palabras, y todas sus palabras vienen directamente del Buda. Entonces aquellos bodhisattvas mahasattvas joven deben, por el beneficio de todos los seres, obtener este samadhi, comprenderlo, preservarlo, recitarlo a otros, promoverlo, proclamarlo, cantarlo, meditar en ello, en una meditación sin adulterar, promulgarlo y darlo a conocer a otros. Yo no soy un bodhisattva mahasattva, dice él, pero intento hacer un poquito de esto que dicen aquí. Promoverlo y darlo a conocer. Entonces aquí cuando dice esos bodhisattvas mahasattvas para el beneficio de todos los seres deben obtener el samadhi y comprenderlo. Este samadhi se refiere al sutra, a la enseñanza. O sea, recordar que este es el sutra del rey de las concentraciones, pero hay otros nombres, algunos vendrán en los capítulos. Y de nuevo, una y otra vez en el sutra se está refiriendo al sutra en sí como samadhi o meditación, lo que significa que es un tipo de realización en la mente de Buda que se expresa en palabras como enseñanzas. Y lo que es el sutra es común también en otros sutras mahayanas, no es muy claro a veces si es una realización en la mente de la persona, si son palabras expresadas de cierta forma, si es una enseñanza que se da una y otra vez, si son palabras específicas de esas enseñanzas o de ese tema.
y puedes pensar de formas diferentes respecto a lo que es eso, el sutra en sí. Entonces, es la siguiente párrafo dice, joven, ¿cuáles son las cualidades de un, de un tathagata joven? Los bodhisattvas mahasattvas, sea que estén en soledad o bajo un árbol o al aire, en un edificio vacío, deben aprender bien lo siguiente. El Bhagavan es esto. Un tathagata, un arahat, un Buda perfectamente completo, uno con una sabiduría perfecta y conducta, un sugata, uno que conoce a los seres del mundo, un guía inseparable que adiestra a los seres, insuperable que adiestra a los seres, un maestro de devas y humanos, un Buda, un Bhagavan. Al principio de entonces luego dice, el Bhagavan, dice, o sea, aquí dice, en este párrafo tercero, dice, Tathagata significa aquel que ha ido aquel que ha ido más allá a la otra orilla es decir, aquel que ha realizado la verdad más profunda. Arahat es un destructor de enemigos, aquel que ha destruido completamente, abandonado todos los oscurecimientos, los oscurecimientos de las aflicciones que nos obstaculizan lograr la liberación del samsara y los oscurecimientos de la omnisciencia o de la sabiduría que obstaculizan lograr la iluminación. Y luego es entonces un Bhagavan que es perfecto en sabiduría y conducta. Oh. A ver. Es decir, el que conoce a los seres del mundo sabe cómo guiar a los seres, un guía insuperable que enseña a devas y humanos. Eso es un Buda, un Bhagavan. Bhagavan, a ver, no me acuerdo exactamente bien la significado profundo de Bhagavan. El Tathagata es el resultado natural del méritos, es el resultado inevitable de las raíces de méritos, adornado por la paciencia, es la manifestación de un tesoro de méritos, está embellecido por los signos excelentes de un ser, de un gran ser, tiene flores y tiene los signos secundarios de un ser, de un gran ser, es un ejemplo en su conducta, su apariencia nunca es desagradable, aporta siempre alegría a aquellos que tienen fe, es invencible en su sabiduría, tiene la invulnerabilidad de su fuerza, es el maestro de todos los seres, es el padre de todos los bodhisattvas, es el rey de todos los seres nobles, es el líder de la caravana para aquellos que comienzan su viaje, es inmensurable en su sabiduría, él es inconcebible en su elocuencia, él es puro en su voz, él es delicioso en su palabra, él es amoroso en su forma física, incomparable en su cuerpo, no tiene manchas en el reino del deseo, no está tampoco manchado por el reino de la forma, no está manchado por el reino sin forma, está libre de sufrimiento, es liberado de los escándalos, es decir, de los agregados contaminados, está separado de los datus. Los datus no me acuerdo ahora que era, está restringido en los ayatanas, que tampoco me acuerdo, ha cortado todos los nudos, probablemente significa la ignorancia, los diferentes tipos de ignorancia, está libre del tormento, está liberado del aferramiento, ha cruzado el gran río, es decir, los ríos del sufrimiento de nacer, envejecer, enfermar, morir, ha ido más allá de Dios, completo en su sabiduría, está establecido en la sabiduría de los Bhagavanes del pasado, presente y futuro, no permanece en el nirvana, reside en la cima de la existencia, es decir, está en el nivel de ver a todos los seres, resida. A ver, ahí se me ha ido algo. Al principio de este párrafo, a ver, en este párrafo, tal como empieza, mañana hablaremos más, pero una cosa importante que dice es que reconocer que un Buda, cuando a veces pensamos en Buda, especialmente para nosotros que venimos de un contexto teísta,
Eh, And maybe in India also y people quizás come también en from India kind of Hindu eh, background. We easily tend to think of fácilmente Buddha as like a God tendemos a who pensar, created equiparar a Buda con un Dios creador, alguien que siempre ha sido perfecto. Whereas in Buddhism, the Buddha is Mientras que en el not seen budismo like that. no vemos así al Buda. El Buda Buddha is someone who was eh, an ordinary es person alguien like que us. fue una persona ordinaria Every exactamente Buddha, igual que nosotros en there's el pasado. however many Buddhas Cada there are, Buda, but at some point they were all tantos Budas ordinary como people, haya, en un just like momento u us, otro eran in gente the ordinaria como past. nosotros And then by en el accumulating, pasado you know, y life lessons over acumulando many lifetimes, durante muchas vidas, acumulando las diferentes causas y condiciones apropiadas para crear el resultado de la iluminación. Es como si tú quieres hacer un pastel de bananas, pues necesitas azúcar, plátanos, harina, mezclarlo, etcétera, y hornearlo, entonces tienes el resultado. Bueno, pues la iluminación es algo similar. Tienes que reunir los méritos, la sabiduría, la generosidad, la paciencia y demás. Y entonces gradualmente vas a tener el resultado de la iluminación. Es imposible no lograrlo cuando están las causas y condiciones preparadas. Es imposible no conseguir el resultado. Entonces, volviendo al sutra, en este par de líneas del principio enfatiza eso, que el Tathagata es el resultado natural de los méritos. No es algo que haya sido siempre Tathagata desde el principio. Ha llegado a ser el Tathagata, el que ha ido más allá, dependiendo de ciertas causas y condiciones, principalmente los méritos. Es el resultado inevitable de las raíces de méritos. Está adornado por paciencia, es una manifestación del tesoro de méritos. Es decir, en 3 momentos dice, es el resultado de causas y condiciones. No es algo que sea perfecto desde el comienzo. Y luego continúa con sus diferentes cualidades que está embellecido por las 32 marcas mayores y las 80 menores de un ser extraordinario que es fantástico, es un ejemplo en su conducta, en su moralidad, que no es nada, es totalmente agradable de contemplar, que aporta alegría a aquellos con fe, es invencible en su sabiduría, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, si hay alguna pregunta, vamos a dejarlo aquí, es en la estrofa 5. Intentaré para mañana traduciros, a ver si puedo. Entonces, no hemos avanzado mucho, pero bueno, mañana acabaremos, no es mucho más largo. Y os aliento a leerlo, donde quiera que estéis, leerlo entre hoy y mañana. Es maravilloso, es además una buena forma de acumular méritos durante este tiempo de los milagros. Entonces, si tenéis por favor ahora alguna pregunta, es el momento. Mañana miraré alguna de las... voy a mirar aquí en el chat. Bhagawan significa... Bhagawan. Bueno. Chanaprabha es como... Prabha es luz. Entonces es la luz de la luna. Bhagawan significa Dios, dice. Dice algo así. O destructor, dotado trascendental. Chondende es como el que ha destruido todos los obstáculos y está dotado de todas las cualidades. Sí, es verdad. Datu eran los constituyentes. Sí. Datu, los constituyentes. Ahora me acuerdo también. Vale, preguntas. ¿Qué preguntas tenéis, chicas y chicos? ¿Todos calladitos? A ver. Ayatana, cuando decía Ayatana, son las fuentes, ¿vale? Que también se mencionaban en el sutra, los datos. Venerable Lexo,
se ha dicho que el Buda era agradable con todos. Entonces, ¿cómo puede ser, podía haber faltas en él? Si era tan agradable, de apariencia tan agradable, claro que es verdad que era su karma el ver faltas. Yo también pensaba en eso cuando lo estaba diciendo. Decía, porque decía, su apariencia nunca era desagradable, siempre aportaba como agrado a aquellos con fe o alegría a aquellos con fe. Pues yo creo que a lo mejor es por eso, a ver. Creo que por supuesto sí, claro que es el karma de la gente individual. Van a ver al Buda como desagradable, no importa qué. Creo que significa, es difícil, o sea, por parte del Buda, él, por su parte, no crea ningún tipo de apariencia. Bueno, quizás, o sea, a ver, o sea, no, se me está escapando algo. Bueno, en la historia que mañana os voy a compartir de los días de los milagros, en un momento el Buda creó como unas apariencias horribles y aterradoras que hicieron que creo que eran los 4, para los 5 tirtikas, que eran los oponentes, practicantes espirituales que retaban al Buda mediante estos poderes milagrosos. Entonces, bueno, pues acabaron como aterrados, escapando y cayeron a un lago. Y claro que eso era gracias a estas manifestaciones aterradoras. Y el Buda intencionalmente creó esas apariencias desagradables para subyugar, para beneficiar a los seres. ¿Algo más? ¿Alguien puede debatir más esto? ¿Alguien tiene algo que aportar al respecto? ¿Alguien ha levantado la mano? A ver. ¿Más preguntas? Pero es una buena pregunta, sí, sí. Muchos de estos sutras, por supuesto, o sea, puede haber un significado como este puede ser un significado intencional, pero puede haber otros significados, dice. Cuando dije que el Buda es perfecto en sabiduría y conducta se refiere a todo el lado del método en el camino. Es decir, cuando decimos el Buda es perfecto en sabiduría, es en la comprensión de la vacuidad o la verdad última. Y el Buda perfecto en conducta se refiere a todos los otros aspectos del camino, la compasión, la generosidad, moralidad y demás. Quizás queréis que leamos más sutra. Hay una pregunta de Claudia. Claudia, ¿estás en la audiencia? ¿Puedes, por favor, hablar, Claudia? A ver, Claudia. Sí que está por ahí, Claudia. A ver. Sí, Claudia, esta es español, pero qué bien que hablen en inglés, mejor. Tengo una hija de 4 años y siempre me pregunta por qué, quién es el Buda, cómo puede ayudar el Buda, por qué muere. Me gusta, le explico cosas a mi hija, pero yo no soy maestra, es difícil cuando yo... Y cada vez que le explico algo del Buda me pregunta más y más y más. ¿Me dices, por favor, dar una explicación para ella, que ella pueda comprender mejor respecto a quién es el Buda? Está ahí la niña, se le oye. A ver, la pregunta es... Sí, ella está aquí. A ver, va a preguntar la niña directamente. A ver, ¿dónde está su hija? Qué graciosa. Os la pongo para que... A ver, bueno, va a hablar en español, supongo. Dice, pregúntale. Le va a hablar en inglés, yo creo. A ver, le da vergüenza.
Tienes, ahora está avergonzada, tiene vergüenza. Well, I mean, the reason the Buddha Bueno, la died razón por la was que el Buda murió, you were saying, I think you were You asking soft what? low. Without Yeah. that, I listen you so low. Yeah, can you hear? yes, Ya no. que sí puedes oír, sí, 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 sí. So the reason the Buddha La razón por la que el died Buda murió, actually was de to hecho, prevent us from fue being para que nosotros no fuéramos perezosos, para mostrarnos que no teníamos que lazy. dormirnos, We don't control porque when we nosotros sleep no or tenemos if we die. control de cuándo vamos a Something morir. just happens to us, Es algo que nos right? sucede But y the ya Buddha está. is Pero, not sin like embargo, that. para el Buda no era así. The Buddha El shows Buda an appearance muestra in la a form apariencia to teach us. en forma humana de enseñarnos. If and he doesn't Ay, no need se le va el sonido. Ay, qué rabia. to cause A ver. that appearance to disappear. Entonces, bueno, mostró He esa just apariencia de que causes moría automatic, de causas naturales, de que enfermaba y moría, pues para recordarnos que todo es impermanente y que nada dura siempre. and that this opportunity we have now to have Y esta met oportunidad que tenemos ahora al haber encontrado enseñanzas de Buda y poder practicar es algo que no va a durar siempre, por tanto tenemos que aprovecharlo. Ujú. But then I think you also said Pero she was creo que asking también has what dicho que ella te is preguntaba que Buddha. qué es un Buda, qué es el Buda. Sí, sí, sí me Yeah. pregunta eso. So I think it's good to start Creo with que es bueno what the empezar, Buddha is the o full sea, development of el positive Buda qualities. es el completo desarrollo de todas las cualidades. Y entonces puede ayudarnos. Bueno, ¿qué cualidades positivas tenemos? Do we have maybe are we kind Tenemos to quizás, somos amables, bondadosos con los animales, a veces tenemos algo de paciencia con nuestros amigos, ayudamos a nuestros amigos, ayudamos a otros y pensar, follow that siempre somos así, siempre seguimos esos buenos instintos o a veces no, a veces hacemos cosas que no están alineadas con esas cualidades positivas que tenemos. A veces en vez de ayudar a los amigos, los ignoramos, por ejemplo. O a veces, paciencia, decía, en vez de ser generosos, no somos generosos y a veces somos egoístas, ¿sí o no? Pues es así la mayoría del tiempo. Entonces, ¿cómo sería si nunca hiciéramos nada que fuera en contra de nuestra buena naturaleza? Que todo lo que hiciéramos estuviera perfectamente sintonizado con lo bueno de nosotros, que fuéramos siempre generosos, amables, amorosos, que supiéramos siempre cómo poder ayudar a todos, a cada persona. Eso es como, eso es lo que sería ser un Buda, haber perfeccionado toda esa naturaleza buena de nosotros. Intenta decirles a ver qué preguntas te dice. Y mientras tanto, respondemos otras preguntas. Díselo a tu hija y a ver si te pregunta alguna otra cosa. Muchas gracias, Lexor. A ver. A ver, y ahora vosotros adultos, si tenéis, si tenéis preguntas y si no, traeros a algún niño. Vale. Nadie. Hay todavía dos preguntas de Buda, creo que dice. A ver, no tengáis vergüenza. A ver. Una cosa que me gusta de este sutra es que empieza con una pregunta muy simple: ¿cómo debo practicar? Chandra Prabha le pregunta, bueno, ¿cómo debo practicar? Porque a veces muchos de nosotros, a veces tenemos como vergüenza de hacer preguntas sencillas. Y a mí me pasa. No tomo esa oportunidad de ciertas preguntas, pero cuanto más estudiamos, pensamos que sabemos, pero en realidad a veces las preguntas más sencillas, más simples a nuestros maestros son las más profundas. Creo que en el chat hay algo. Sí, Maya tiene una pregunta.
Se le ha hecho la pregunta directamente a él, creo. ¿Qué es un gurú y por qué necesitamos un Yeah. gurú? What is a guru? ¿Qué es un gurú? Yeah, that's a difficult one. No? Buah, eso es difícil. Lama. Yeah, in Tibetan we say lama. Right? En tibetano Lama. decimos lama. There's an etymology. It's En la there's etimología a durante todos los años que hemos debatido, no recuerdo haber debatido nunca sobre una definición de lama, porque la quiere decir superior, como cuando pasas pues, un sitio alto en las montañas, un paso alto en la montaña. La quiere decir eso, algo muy alto, muy elevado, el punto más elevado del camino, por ejemplo. Que eso quiere decir la etimológicamente. Y ma significa madre. Es como, y la madre, por supuesto, es la persona que ha cuidado de nosotros, que nos ha cuidado completamente, nos protege cuando éramos desde pequeños, ha cuidado de nosotros durante toda la vida. Lama, la etimología es, no sé la etimología de guru en tibetano, en sánscrito, perdona, guru es en sánscrito, no sé exactamente la etimología de guru en sánscrito. A ver. Otra pregunta que no le he entendido bien lo que ha dicho. A ver. En general, cuando pensamos en lo que es un guru, hablamos de las 10 cualidades de un guru Mahayana, por ejemplo. Hay un verso del Buda Maitreya, creo. No me acuerdo ahora el texto, que habla de esas 10 cualidades del guru Mahayana, que tiene que estar bien disciplinado mediante la ética apacible, supremamente apacible, es decir, mediante la realización de la concentración, tener la realización de la vacuidad, cuidar más de los demás que de sí mismo, no estar movido por recompensa, hábil en enseñar, de una naturaleza compasiva, una buena concentración y demás. Estas, especialmente en el contexto pali y sánscrito, a ver, perdón. Creo que cuando hablamos del guru hay que ver las cualidades de guru, pero guru es decir, es el que es ese ejemplo al que podemos seguir, tener esa seguridad de que si llegamos a ser como el guru, pues entonces vamos a poder lograr esas realizaciones. Alguien que encarna las cualidades que aspiramos a desarrollar. Y esa es una razón por la que el guru es tan importante, porque podemos estudiar y aprender a ser como mejores personas, más pacientes, más bondadosas, y poder desarrollar esa sabiduría convencional para afrontar las diferentes situaciones en la vida, pero necesitamos una persona que encarne esas cualidades en la forma tan poderosa como para que tenga un impacto emocional en nosotros, que cuando estamos en su presencia nos sintamos inspirados por ella, poder sentirnos inspirados de tal forma, de una forma que ningún otro nos inspira. Es alguien que eso no lo puedes obtener de libros, no lo puedes obtener de una comprensión intelectual sin más, solo la vamos a conseguir a través de ese contacto, de esa cercanía con ese guru. Alguien que muestra ese aspecto ordinario, pero que claramente no es un ser ordinario. Entonces, el poder llegar a tener esa experiencia con un guru requiere, o sea, te lleva a tener como una confianza inamovible
de saber que es posible alcanzar esos estados y sin haber encontrado a esos seres con esas cualidades y características increíbles, uno podría pensar que bueno, que quizás lo puedes pero que lo puedes alcanzar, pero no tienes tanta seguridad. Por ejemplo, a veces en los Sutras Mahayana no sabes hasta qué punto eran, bueno, pues cosas, yo qué sé, creadas por la gente en el pasado, pero que no son reales, o que eran simplemente para gente del pasado. O sea, no tienes una claridad, puedes dudar de que sean cualidades que uno pueda lograr. O, o, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, la Zopa Rinpoche, o cualquiera que sea el guru que tú tengas, o con relación, bueno, pues ayuda a expandir tu idea de lo que es posible, de lo que es posible conseguir. Ese es una de los aspectos importantes del guru. Okay, so there's some more answers to this question in the chat. Hay más respuestas, creo que dice. Así, el lama Genjan Payaso explica que guru es como rico en cualidades. Gu significa cualidades y ru consistentes. Entonces, como consistente en cualidades, guru o lama. Okay, great. Bueno, por Lexo, klar. Yes. Venerable Lexo, ya estamos casi acabando, pero Maya tiene una pregunta. ¿Tienes tiempo? La mamá Claudia. Claudia, ¿tu hija tiene alguna pregunta más? Es raro porque se lo expliqué y dice, lo que dice, sí. A ver. Creo que le ha dicho algo así, dice, sí, estoy de acuerdo. Y dice que sí que lo ha entendido, dice, sí, es verdad. Y le ha empezado a hablar de algo de Kung Fu Panda y no sé qué, pero dice, yo creo que lo ha entendido, pero a su aire. Entonces, Maya. Gracias por las enseñanzas. La pregunta es, en relación a... A ver, hablas, o sea, de encontrar un maestro, estar en presencia de un maestro, cómo eso te afecta. Y tuvimos una conversación en ese momento de que hoy por hoy todo es virtual. Y que si este contacto, porque estamos hablando de, o sea, por ejemplo, de una tierra central que está con las características de pues, los maestros y demás. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, si yo no hubiera sido cercana a diferentes maestros o Dharamsala, para mí, considerar estas reuniones para mí sería como un campo, una tierra fértil central. Entonces, bueno, básicamente está preguntando que este tipo de encuentros virtuales, ¿cómo los podemos considerar? ¿No? Estas enseñanzas de Dharma que ahora se están dando en esta época difícil en Internet. Y entonces, en cierta forma, podríamos considerar que que gracias a la pandemia todo este mundo es una tierra central, porque ahora hay enseñanzas continuamente en el mundo, en Internet. Y en cierta forma podríamos decir que sí, que ahora todo el mundo es una tierra central, en el sentido de que hay muchos dando enseñanzas. En Bodh Gaya. Una vez en Bodh Gaya, cuando les enseñanzas de su santidad, ya sabéis, cuando su santidad enseña en Bodh Gaya, todo el mundo tibetano llegan. Y Lama Zopa Rinpoche estaba allí, y muchos amigos de Dharma, y otros lamas dando enseñanzas, y realmente era como estar en una tierra pura unas cuantas semanas, en la presencia de estos seres santos, recibiendo enseñanzas tan increíbles, con estos amigos de Dharma. Y cuando finalizas eso y tienes que salir, uno de nuestros maestros todavía estaba dando enseñanzas, uno de mis amigos tenía que irse y estaba muy, muy triste de tener que irse.
But in a way, where Pero en is cierta forma, ¿dónde está el gurú? Que esté o no, que estés o no donde está el gurú. usually when we talk about Normalmente cuando hablamos de las cualidades del gurú decimos la mente del Buda es omnisciente. Eso significa que la mente del Buda conoce todo. especially in the context Y of especialmente en el contexto del Tantra, what is there's the Buddha's mind and the Buddha's body. la mente del Buda y las cualidades del Buda, ¿qué es el cuerpo de Buda? El cuerpo de Buda está hecho de una energía muy, muy sutil y esa energía muy sutil está unificada con la mente, es de una misma entidad. Entonces, la mente de Buda no es una entidad separada del cuerpo de Buda. Van juntas, cuerpo y mente de Buda. Entonces, donde quiera que esté la mente de Buda, está el cuerpo de Buda en ese lugar. It's a funny question to ask. Y es una pregunta curiosa preguntar, por ejemplo, piensa en tu propia mente. ¿Dónde está tu mente? Our mind is not a physical Nuestra mente no es algo físico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos physical, location? How can we darle cómo podemos ubicarla en alguna localización física? Por supuesto, solemos ver el mundo desde nuestro propio cuerpo. No veo, no, por ejemplo, yo no me veo a mí desde tu lado de la pantalla. Yo no me, solo vemos el Buda, solo vemos el mundo desde nosotros hacia afuera. Y entonces experimentamos el mundo físico desde este cuerpo y esto nos da la sensación de que nuestra mente está aquí dentro de este cuerpo y la mayoría de la gente decimos, ¿dónde está mi mente? Pues diríamos, pues por algún lugar por aquí dentro en este cuerpo. Pero imagina cuando mueres y tu mente se separa del cuerpo, ¿dónde está tu mente? En el estado del bardo, se dice que tu mente puede ir a cualquier lugar como ser del bardo, puede pasar las paredes y demás, pero ¿dónde está cuando estás en el bardo, dónde está ese cuerpo? Tiene que moverse como se mueve de un lugar a otro. ¿Qué define, por ejemplo, nuestro, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene todas estas partes y más allá de todos estos límites es aire. Como que nuestro cuerpo tiene unas limitaciones muy concretas, pero ¿qué pasa respecto a la mente? ¿Podemos encontrar unos límites a la mente? Algo que después, que más allá de esos límites ya no es mi mente, pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, la mente de Buda esencialmente está en todas partes y el cuerpo de Buda esencialmente, por tanto, está en todas partes. No podemos señalar un lugar donde no esté el Buda, la mente y el cuerpo. Entonces, el gurú es similar al Buda, por tanto, la mente de gurú está por todas partes. Cuando hablamos de una tierra central, es como donde el Buda y la Sangha apareció en forma humana. Pero cuando miramos más allá de la forma humana, del aspecto humano y pensamos de la mente de Buda y el cuerpo sutil del Buda, no hay lugar donde no exista. Y con una mente de fe, en cualquier lugar en el que estemos, podríamos acceder y podríamos ser afectados e inspirados, conectados con la mente y cuerpo de Buda. Si purificáramos nuestra mente, si nuestra fe es suficientemente intensa y hemos creado las causas para recibirlo, entonces recibiríamos las enseñanzas. Por ejemplo, algunas personas han recibido enseñanzas ante el Dalai Lama en sueños, yo no, pero y probablemente muchos de nosotros no, pero algunas personas sí. Y eso refleja la pureza de sus mentes. Bueno, pues igual, si nuestra mente está suficientemente pura, hemos creado las causas y nuestra fe es suficientemente intensa, podemos conectar con el gurú tanto en cualquier lugar, ya sea un lugar físico, donde estemos o no. Bueno, pues vamos a dejarlo. Ya hemos pasado 1 hora y media. Mañana tenemos otro rato para continuar. Muchas gracias a todos por vuestras maravillosas preguntas. Gracias por a Kumpen y el grupo de Tushita.
Muchas gracias por facilitar esto. Venerable Lexo, ¿quieres dedicar? Sí, sí, claro, es muy buena idea. Yeah. So think of all the merit we've created. Pensar en todos los méritos que hemos creado, comenzando con esta motivación positiva al comienzo. Later in this chapter, it says that in- even by reading Incluso por leer, memorizar, recitar, aunque sean 4 líneas del Sutra del Rey de las concentraciones, creamos muchos más méritos que llenar innumerables universos con diferentes joyas, ofrecimientos durante eones, ofrecerlo a los Budas. Creamos muchos más méritos que eso. reflecting on even four Por reflexionar incluso en 4 líneas del sutra. Y bueno, hemos leído, reflexionado sobre algunas de estas pasajes del sutra, entonces definitivamente hemos acumulado muchos méritos. ourselves, and then rejoice Nosotros, entonces, regocijémonos our Dharma brothers and sisters. y también de los méritos de todos nosotros, no solamente los nuestros. And then we can rejoice in all the Y merit podemos created regocijarnos en in todos los this méritos Buddhist creados in this Buddhist tradition. creados por todos los seres en las diferentes tradiciones, tanta gente esforzándose por practicar. And then rejoice in Y regocíjate especialmente en todos los méritos creados por los Budas y Bodhisattvas y todos nuestros gurus, in all the merit created by all y en todos los méritos creados por todos los seres the kind heart. y que intentan vivir con un corazón bondadoso. Entonces, todos estos méritos los juntamos para que las enseñanzas de Buda puedan florecer, puedan existir durante mucho tiempo en este mundo y extenderse Mistaken teachings are relevant. y que puedan todos los seres tener acceso a estas enseñanzas puras e inequívocas y que todos los seres puedan verse libres de todo tipo de sufrimiento y permanecer con un gran bienestar físico y mental, gran felicidad, y que todas las causas de los engaños y que puedan cesar todas las causas de sufrimiento y puedan crear todas las causas para progresar en el camino hasta la iluminación y la logren. Y que todas nuestras acciones contribuyan hacia estos objetivos. For as long as space remains, Y en tanto que perdure el espacio y perduren los seres, hasta entonces puede también permanecer para eliminar las miserias, los sufrimientos del mundo. let's conclude there. Vamos a concluir aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Venerable Lexo. Nos vemos mañana de nuevo a las 11:30 hora española y ya sabéis. Vale, bueno, pues buenas noches. Bye.